Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. 7:31 minutos de la mañana, estamos en vivo en nuestro estudio de Entrevista Venevisión. Ya recibimos acá a Francisco García, constituyente por el sector trabajadores, además integrante de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores. Bienvenido, constituyente, ¿cómo está? Sí, muy buenos días, Ángel. Gracias por la invitación. A usted por venir. El presidente Maduro recién ha anunciado que la administración pública va a cobrar semanalmente, se va a mantener este cobro semanal por lo menos hasta diciembre, pero hay un tema muy importante, ya que estamos en el mes de octubre, hoy a 5 de octubre, las personas, el venezolano siempre se ha preguntado a estas épocas cómo vamos a cobrar el aguinaldo. El presidente Maduro anunció el aumento de salarios anclado al petro, 1.800 soberanos, las tablas salariales. ¿Cómo se percibe este anuncio del presidente Maduro que la gente va a seguir cobrando semanalmente, por lo menos los empleados públicos, y que el aguinaldo va a estar aunado al petro? ¿Qué lectura le puede dar? Sí, bueno, nosotros el gobierno nacional está tomando medidas en el marco del programa de recuperación y prosperidad económica, ¿verdad? Que van a ir cambiando, ¿no? Porque justamente es un programa que requiere ajustes. Y hoy estas medidas, en lo que tiene que ver con el cobro semanal, tiene que ver también con el poder adquisitivo, ¿no? Recordemos que hay elementos y expectativas inflacionarias, bueno, negativas, lamentablemente, y sectores comerciales que no han querido apostar a este programa de recuperación económica. Bueno, esta es parte de tener inclusive la capacidad adquisitiva semanal, ¿verdad? Porque un producto a veces cambia de una semana a otra precio, parte de las estrategias para tratar de proteger el ingreso de los trabajadores. Lo que sí es importante decirle a los trabajadores, ¿verdad?, que el centro neurálgico de este programa de recuperación es justamente el recuperar el poder adquisitivo de la clase trabajadora. Por eso hemos visto cómo hubo un incremento de 6.000% el salario mínimo, ¿verdad? Por eso hemos visto cómo se ha anclado nuestro salario a lo que es esta novedosa estrategia económica como lo es el petro, ¿verdad? Una estrategia que está creando precedentes inclusive a nivel internacional, y esto va a permitir de alguna manera darle estabilidad al ingreso de los trabajadores. ¿De qué manera? Estamos hablando que el presidente aumentó 6.000% el salario. Si cuando lo anunció él había dicho el precio del petro para el momento y el precio del dólar oficial, digamos, a 60 soberanos. En ese momento el paralelo estaba muy similar y la gente percibía que el nuevo aumento serían cerca de 30 dólares. Hoy estamos hablando que es casi el doble del aumento del paralelo. Estamos percibiendo 15 dólares un salario mínimo en Venezuela. ¿Por qué se da entonces, digamos, los aumentos en los precios en la calle si aumentaron incluso también los salarios? ¿Cómo lo traduce? Sí, bueno, nosotros tenemos una divisa oficial que se ha mantenido estable, igual que la divisa paralela, que ha tenido cierta estabilidad en el último mes, ¿verdad? Que eso te indica que, bueno, que sí ha habido aciertos en la política que se ha llevado adelante. Por supuesto, tiene que haber revisiones, tiene que haber ajustes. Y es importante que los trabajadores venezolanos sepan que este programa está sujeto a ajustes de acuerdo a las necesidades que vaya teniendo, en el tema de incrementar inclusive el salario de acuerdo a la expectativa que tenga la divisa internacional. Acuérdate que el salario está anclado al petro, pero el petro a su vez está anclado a lo que es el precio del petróleo. Ha habido algunas variaciones internacionales y el precio del petróleo, por supuesto, tiene una referencia internacional en cuanto a divisa, en cuanto al dólar, en cuanto al euro, en cuanto al yuan, que nosotros lo usamos como referencia. Se dan los ajustes, precio de la carne a 90, pero ya vemos en los diarios de hoy, en el inicio del programa comentábamos, la carne se consigue en 300 soberanos. ¿Cómo se explica entonces una persona que sigue ganando el mismo salario puede encontrar los rubros en la calle si todo está aumentando? ¿Qué ha pasado allí? Sí, pareciera no, y es parte, parece de una guerra, ¿verdad? Por un lado, el gobierno nacional apostando a recuperar el salario de los trabajadores y a protegerlo. Recordemos que el gobierno nacional le ha dicho a todos los comerciantes, a todos los productores, que durante estos 3 meses, para que reducir el impacto que ha tenido el aumento del 6.000%, bueno, va a pagar las nóminas y lo está haciendo a través del sistema Patria, es decir, con todas las dificultades, porque yo estoy regresando al Estado Bolívar, bueno, y uno ha escuchado a trabajadores que no le ha llegado el pago a través del sistema Patria, cosas que hay que corregir, pero el esfuerzo se está haciendo a nivel nacional para tratar de disminuir ese impacto, pero lamentablemente, ¿verdad?, por parte de algunos sectores productores que firmaron un acuerdo con el gobierno nacional, ¿verdad?, para garantizar los precios durante este lapso de 3 meses, bueno, no se está cumpliendo y eso está afectando, por supuesto, el bolsillo de los trabajadores.
Si aumenta el dólar paralelo y un venezolano dice, bueno, pero mi salario está anclado al petro, está protegido porque el precio del barril de petróleo, bueno, se ha mantenido, incluso puede tener tendencia a la alta, con los anuncios también hoy del gobierno de los Estados Unidos pedirle a la OPEP que aumente la producción, se pudiera mantener a la alta. Esto es indicativo. Quiere decir que el salario del trabajador va a subir. ¿Cómo se le explica eso a un trabajador? O sea, si está ganando 1.800 soberanos, quiere decir que pronto puede ganar más. Necesariamente. También al empresario. Necesariamente. Y no solamente por las variaciones del precio del petróleo. Necesariamente también el salario tiene que ir progresivamente aumentando para llegar a niveles óptimos, a niveles inclusive internacional, con una situación que hay que poner en relieve, ¿no? Es decir, nosotros los venezolanos tenemos una gran cantidad de ingresos adicionales, de protección del salario, de subsidios, como el de la gasolina, donde el de la educación, que es absolutamente gratuita desde la primaria hasta el grado universitario. Es decir, que nosotros no podemos tener referencia con patrones de pago internacional donde hay que pagar servicios absolutamente caros. Es decir, sí vamos logrando tener un ingreso adecuado que le permita al trabajador, tal cual lo dice la Constitución, las leyes, calidad de vida, pues a través de su trabajo. Publica 2001, el día de hoy, que funcionarios del Estado van a marchar en todo el país, protestar por el tabulador. Dicen que no están de acuerdo o rechazan las nuevas escalas salariales. Una percepción, por lo menos en este mes, o la hay, de que todo el venezolano está ganando ahora exactamente lo mismo. Sí, fíjense, ahí hay una gran confusión en el país. Yo he sido crítico, ¿no? Inclusive autocrítico con nosotros los dirigentes sindicales, que no hemos sabido explicarle a los trabajadores esta situación. Ahorita no están pagando ni las empresas privadas, ni los institutos públicos, ni los ministerios. Quien está pagando ahorita es el gobierno nacional a través de la ONAPRE. Para poder cumplir con este compromiso en este lapso de 3 meses, el gobierno ha sacado un instructivo, la ONAPRE ha sacado un instructivo para pagarle a los trabajadores, ¿verdad?, para poder cumplir con el aumento de 6.000%. En este lapso el presidente, y lo hemos venido haciendo, como te dije, regresé ayer de Bolívar, pero hemos estado en el sector cemento, en el sector de la vivienda, discutiendo con los trabajadores que este aumento se adecúe a las convenciones colectivas vigentes, y las que no están vigentes deben discutirse en base a este aumento, respetando, por supuesto, las escalas establecidas en los tabuladores de esas convenciones colectivas, respetando, por supuesto, las incidencias que tiene ahí, porque recuerda que la Constitución Nacional, a través del artículo 89, garantiza la progresividad y la intangibilidad de los derechos laborales, y además deja claro que cualquier acto que vaya en contra de esa intangibilidad y esa progresividad es absolutamente nulo. Entonces está garantizado por la Constitución, y además eso está garantizado por el gobierno, conociendo nosotros como conocemos al presidente Nicolás Maduro, que viene de nuestra fila de trabajadores, que no se van a alterar las convenciones colectivas. El derecho a la convención colectiva está garantizado, además, por los convenios internacionales que tiene la República de Venezuela con la Organización Internacional del Trabajo. Se dio, por cierto, la homologación de las tablas salariales del sector transporte ferroviario el día de ayer. Quiere decir entonces, y nos puede confirmar usted, que un profesional, una persona con un posgrado, con un doctorado, va a ganar más que un salario mínimo. Un maestro, un médico, ¿esto lo puede confirmar usted como miembro de esta Central Socialista Bolivariana de Trabajadores? Sí, no solamente confirmarlo, sino que además defenderlo. Nosotros tenemos 79 constituyentes en la Asamblea Nacional Constituyente que vienen del área laboral o representan al área laboral. Por eso es que está absolutamente neblado, inclusive porque no están las bases comiciales de la Asamblea Nacional Constituyente que vaya a haber alguna modificación que tenga un impacto en los derechos laborales de forma negativa. Hay una convocatoria, una marcha por la paz. Así es. El día de hoy. ¿Usted qué plantea en esta convocatoria? ¿Qué se puede debatir? ¿Por qué marchar por la paz, tan importante para Venezuela en estos días? Fíjate, bueno, de aquí salimos para allá, y además de eso, que nosotros apostamos a la paz, ¿no? Nosotros estamos ante una agresión terrible por parte de factores, especialmente internacional, y donde factores a lo interno, bueno, han prestado a esos intereses, donde se pretende destruir el Estado-Nación. El Estado-Nación, que está compuesto por el gobierno, y por eso tú ves esas sanciones terribles, esas calumnias, esa cantidad de tratar de destruir el liderazgo del gobierno nacional, y además, pero después de eso, el otro elemento es el territorio, y nosotros vemos, la población, perdón, y nosotros vemos las sanciones que no permiten que entren alimentos, que no permiten transacciones económicas, y después de eso al territorio,
¿verdad? Y en el territorio tratan de sacar nuestras instituciones. Por eso es que vas a ver un Tribunal Supremo en el exilio, por eso es que vas a ver una Fiscalía en el exilio y vas a ver una serie de medidas para tratar de activar un principio de las Naciones Unidas, que es el derecho a proteger, que se estableció en el 2005, para que una coalición de países venga a Venezuela a hacer la guerra. Nosotros rechazamos cualquier actividad belicista o guerra en nuestro país. Nosotros apostamos a la paz. Nuestros problemas queremos resolverlos, pero en paz. Y por eso hoy vamos a salir a marchar todos los revolucionarios a favor de la paz. ¿Se va a hablar en este escenario o cómo hablar de una situación de paz en Venezuela? Si ayer en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hablaban instituciones como el Foro Penal Venezolano que hay al menos 810 civiles sometidos a tribunales militares, sí. Además de la situación de los denominados presos políticos. ¿Cómo lograr la paz en Venezuela ante todo este escenario? Y además le toco el tema muy particular de la jueza o la ex jueza Luz Mariela Santa Fe, quien fue a Colombia a pedir asilo, refugio, y ellos, según el Foro Penal, esto determina que existe falta de independencia en los poderes en Venezuela. ¿Qué respuesta le puede dar a usted a este tipo de acusaciones? Fíjate, en primer lugar, nosotros tenemos que decir que esas acusaciones son parte inclusive de buscar la activación de ese principio de proteger, ¿no? Lamentablemente, instituciones venezolanas, nosotros tenemos nuestras leyes, nuestros tribunales, además, fíjate que los Estados Unidos, que son las referencias que tienen esto, no respeta ese sistema interamericano de derechos humanos, ni el internacional de derechos humanos no lo reconoce. Entonces, lamentablemente se prestan esas instituciones que, tienen un sentido inclusive de protección de derechos humanos para una estrategia militar de guerra, ¿verdad? Que es la de activar el principio de proteger de las Naciones Unidas para que una coalición de países nos invada. Nosotros queremos decir en ese sentido, en primer lugar, que Venezuela y la Constitución venezolana es respetuosa de los derechos humanos. Hay situaciones, como tú lo has dicho, donde personas que han violado el Estado de Derecho, personas que han atentado contra el Estado, personas que han tratado de derrocar al presidente Nicolás Maduro, están en un proceso legal, pero se les respeta absolutamente todos sus derechos humanos donde están. Francisco, gracias por su tiempo. Le invito a una próxima oportunidad y en este final de año para hablar qué se hizo con los aguinaldos en Venezuela. Así es. Le puedo decir que hace 2 meses no teníamos garantía de ese aguinaldo. Hoy, gracias al aumento del 6.000% salarizado, vamos a tener no solamente aguinaldo, vamos a tener lo que tiene que ver con las vacaciones y las incidencias que los trabajadores van a tener allí. Francisco García, diputado a la Asamblea Nacional Constituyente, constituyente del sector trabajadores, además integrante de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, estuvo con nosotros en entrevista a Venevisión. Hacemos la pausa, al regreso, nuestro rincón del cierre en Primer Contacto, ya venimos.